Volvemos. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación rechaza la petición de libertad para el expresidente de esta nación suramericana, Álvaro Uribe, en detención domiciliaria por soborno y fraude procesal. Entre tanto, cae una lluvia de críticas al nuevo fiscal que llevará su caso porque tiene una muy profunda cercanía con el uribismo, que es el partido de gobierno. Vamos a Bogotá con nuestro corresponsal y detalles a esta hora de esto y más, Hernán Tovar. Hernán, buenas noches. ¿Qué más se sabe con respecto a esta decisión que hace minutos ha tomado la Fiscalía colombiana? Pues Tatiana, muy buenas noches televidentes, comentarles que a través de un comunicado que dio a conocer hace pocos minutos, la Fiscalía General de la Nación asegura que no aceptó la solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para que quedara en libertad, y esa era una de las dudas pues de el senador Iván Cepeda, demandante en este caso, en este juicio. Permítame leerle, Tatiana y televidentes, lo que hice en cortas palabras este comunicado. Dice que luego de una primera revisión del proceso que vincula al ex senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, el coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, evidenció que el asunto, materia de investigación, debe seguirse exclusivamente dentro de los parámetros de la Ley 906 del 2004, Sistema Penal Acusatorio, porque hace referencia a hechos ocurridos entre el 2017 y 2018. El fiscal a cargo de la investigación rechazó la solicitud de libertad presentada por la defensa técnica del ex senador Álvaro Uribe Vélez, porque este tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías conforme a lo establecido por la Ley 906 del 2004, que diseñó el sistema penal acusatorio en Colombia. Así que esta es la nueva determinación que ha acogido la Fiscalía en relación a que no va a quedar en libertad. Recordemos que el ex senador Álvaro Uribe Vélez lleva ya un mes de prisión domiciliaria dictada por la Corte Suprema de Justicia. Él renunció a su fuero como congresista y por eso es que la investigación pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación, Tatiana. En este mismo sentido, bien recordabas el fiscal que es el encargado del enlace con la Corte Suprema de Justicia, que ahora llevará el caso del expresidente Uribe. Hay lluvia de críticas, de preocupaciones y de alarma. Si la justicia le quedó grande, es lo que se dice en sectores opositores y analistas expertos en el tema, tomar decisiones jurídicas o judiciales sobre el expresidente Uribe. ¿Qué es lo que pasa con ese fiscal, Hernán? Mire, Tatiana, el fiscal Gabriel Jaimes, según algunas informaciones que se han podido conocer, fue discípulo del exprocurador Alejandro Ordóñez. Recordemos que él recibió bastantes críticas por sus posturas de derecha en relación a diversos temas en Colombia, pero también es muy cercano al partido de gobierno, al Centro Democrático. Se sigue preguntando diversos sectores qué pasa con la independencia de poderes en el país donde hay esa clase de cercanías, no solo con el fiscal, que el fiscal Francisco Barbosa es el que lo designa, sino también esa cercanía que tiene al partido de gobierno y a uno, digamos, de sus alfiles y de un perfil mucho más crítico en relación a estar muy ligado a la derecha de este país. Se preguntan dónde está la independencia de poderes y hasta dónde puede avanzar esa investigación en estas condiciones. Pues Iván Cepeda también anunció que hoy recusó ante la Corte Suprema de Justicia a este fiscal designado, pero también anunció denuncias porque el fiscal Francisco Barbosa de alguna forma burló la recusación que ya le había interpuesto Iván Cepeda en relación a que no podía, por ese conflicto de intereses, por decirlo de alguna forma, que tiene el fiscal, ya que también el fiscal Francisco Barbosa es del partido de gobierno y trabajó en la campaña del presidente Iván Duque, pues hay un conflicto de intereses para, digamos, dar esa imparcialidad en la investigación y se siguen conociendo más nexos entre
digamos, los más cercanos al partido de gobierno. Así que, ¿qué pasa con la independencia de poderes? ¿Hasta dónde se puede avanzar en una investigación donde hay esa clase de nexos y amistades tan cercanas, Tatiana y televidentes? Y las preguntas sin respuesta, por lo menos por ahora. Gracias, Hernán. Buenas noches. ¡Alerta! Estas son las últimas noticias de Venezuela hoy. OPEP tumba certificación de Venezuela como país exportador de petróleo. Estados Unidos se prepara para terminar licencias a empresas que aún negocian con crudo con la sancionada PDVSA. Con la información que proporciona Saab, Estados Unidos mantelará la mafia liderada por Nicolás. Nicolás revela temores por la extradición de Alex Saab y se reúne en secreto con funcionario y empresario de Cabo Verde en Caracas. El activista político venezolano y presidente nacional de la Alianza del Lápiz y de la Fundación Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, alertó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP dejó de certificar a Venezuela como país petrolero tras avalar que la producción de crudo nacional se ubica en menos de 390.000 barriles diarios. Este hecho, que pasa desapercibido en medio de la catástrofe que se ha convertido Venezuela entera, deja una huella imborrable y marca el inicio de una nueva etapa, la Venezuela postpetrolera. Se lee en un artículo de opinión publicado este fin de semana en los medios El Nacional y El Nuevo País de Venezuela. El político alerta sobre las graves consecuencias sobre nuestro destino de corto plazo y nos deja claro el panorama de lo que viene. Se acabó el Estado benefactor y populista. El Estado venezolano, con su tamaño desmedido, fue acabando con la única industria que nos mantenía, escribió Ecarri, reiterando que el hecho deja en claro la quiebra definitiva de Venezuela como Estado y muestra un ejemplo de cómo la industria mejor equipada del continente fue desmantelada por el estatismo, la corrupción, el clientelismo y la incapacidad gerencial del gobierno socialista. Para Ecarri, es urgente una situación a fondo del modelo económico y abrazar los preceptos liberales en la economía para abrirnos de nuevo al capital privado en la industria petrolera e iniciar un fuerte proceso de privatizaciones. Es la única ruta que nos queda. El petróleo es y seguirá siendo nuestro, pero la industria tendrá que ser privatizada, concluyó. Según fuentes en la administración de Donald Trump, octubre sería la fecha límite para poner fin a las exenciones de las sanciones contra Venezuela que permiten a las financiadoras de algunas naciones a continuar recibiendo petróleo del país caribeño. Estados Unidos ha profundizado las sanciones contra la empresa petrolera venezolana PDVSA, sus socios y clientes en gran parte del mundo, luego de imponer medidas contra la estatal en poder del gobierno socialista a principios de 2019, como una medida de presión para poner fin al gobierno de Nicolás, reelegido durante unas elecciones fraudulentas que no gozaron del reconocimiento de decenas de naciones en el globo. Funcionarios en Washington aseguran que el poco éxito de las sanciones para sacar definitivamente a Nicolás del poder de Venezuela han obsesionado a Donald Trump. Es por ello que muchos especialistas consideran que a casi 3 meses para las elecciones presidenciales, el gobierno de los Estados Unidos se prepara para subir la intensidad a su postura sobre Venezuela, especialmente en términos sancionatorios contra sectores como la minería ilegal y el petróleo. Las sanciones han privado a PDVSA de la mayoría de sus clientes de largo plazo, encogiendo las exportaciones petroleras a menos de 400.000 barriles por día, la más baja en casi 80 años. Sin embargo, algunos clientes en Asia y Europa siguen recibiendo petróleo venezolano, autorizados en términos específicos desde el año pasado por el Departamento del Tesoro norteamericano, para transacciones que no involucran pagos en efectivo al gobierno de Nicolás. La lista incluye a la italiana Eni, la española Repsol, la india Reliance Industries y la tailandesa Titco Aspal. Cerca de una docena de empresas, en su mayoría desconocidas, también han surgido como clientes este año, según los documentos de exportaciones de PDVSA. Para intensificar su dureza contra Venezuela, Estados Unidos estudia establecer una fecha límite probablemente en octubre para poner fin a todas esas transacciones con petróleo venezolano, incluidos cantes y pagos de deuda con crudo. Cualquier negocio petrolero que quede debe completarse ante esta fecha límite.
dijo una de las fuentes. Un vocero del Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos seguirá involucrado en conversaciones con compañías del sector energético sobre los posibles riesgos que enfrentan al hacer negocios con PDVSA. En tanto, Repsol, empresa que al fin del 2019 registró 239 millones de euros en deuda pendiente por cobrar en Venezuela, dijo que sus operaciones con la nación sudamericana están plenamente dentro de los parámetros legales permitidos. La italiana Eni comentó que estaba también operando cumpliendo con el marco de las sanciones de Estados Unidos y continuará haciéndolo, siempre en franco diálogo con autoridades relevantes del gobierno de Donald Trump. Otros comerciantes y fuentes dentro de las empresas que realizan operaciones de exportación de Venezuela comentaron que no han sido notificados de los cambios. En febrero, la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó al que entonces era principal socio comercial de PDVSA, Rosneft Trading. En marzo, la OFAC impuso sanciones a otra unidad de la rusa Rosneft, TNK Trading, y en junio sancionó a 2 empresas con sede en México que intercambiaron petróleo venezolano por camiones cisterna. Desde entonces, la mayoría de los compradores habituales del crudo venezolano han dejado de hacer negocios con PDVSA para evitar infringir las sanciones, pero en los últimos meses han surgido nuevos clientes, en su mayoría desconocidos, que se llevan cargamentos mediante complicadas transacciones, que a menudo involucran transbordos en alta mar y múltiples reventas. Es muy poco probable que Alex Saab haya contado un pasaporte diplomático cuando fue capturado en Cabo Verde. Cuando usted ve cómo opera Nicolás, su gobierno es muy parecido a una mafia. Entonces, un aparato judicial que quiere atacar este sistema tiene que actuar como actúa para devastar una mafia, afirmó Fernando Kutz, exdirector para América Latina del Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Según dijo Kutz, es improbable que Saab tuviera algún salvoconducto diplomático como enviado del gobierno de Caracas. Según un comunicado del canciller de Nicolás, Saab, como agente del gobierno bolivariano, se encontraba en tránsito en Cabo Verde, mientras viajaba para gestiones para garantizar la obtención de alimentos, medicamentos e insumos médicos. Kutz pone en duda esa versión. Explica que Nicolás argumenta eso porque entiende la importancia de no dejar que Saab sea enviado a Estados Unidos. Creo que si de verdad hubiera llegado al país con pasaporte diplomático, no estaríamos teniendo nosotros esta conversación en este momento, afirmó. Sería una violación muy seria de la Convención de Ginebra, agregó. Por eso, Kutz piensa que el gobierno venezolano no está diciendo toda la verdad. Alex Saab es muy importante para Nicolás y la supervivencia del gobierno socialista. Para tratar de liberarlo, han intentado de todo, desde las súplicas hasta las amenazas. Todo lo que afirman los voceros del gobierno socialista sobre Saab es sujeto de duda, hasta su nacionalidad venezolana, cuestionada por Miguel Ángel Marín, presidente del legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Los argumentos presentados por la defensa de Saab, liderada por Baltasar Garzón, han sido inefectivos para lograr la liberación del colombiano. Cabo Verde surgió en toda la trama de Saab como un cisne negro. El país no figura entre los que han reconocido la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tampoco tiene un tratado de extradición con Estados Unidos. Pero tanto su gobierno como su sistema judicial parecen dispuestos a extraditar a Saab a Norteamérica. Allá le espera una acusación por blanqueo de dinero. Lo realmente importante de Saab es lo que sabe sobre el entramado financiero que sostiene a la corrupción socialista y provee fondos que mantienen al ilegítimo Nicolás. Él sabe de dónde viene el dinero ilegal, sabe dónde está, en qué bancos, en qué países, señaló. Entonces, lo más probable es que los Estados Unidos le ofrezcan un trato a cambio de información. De hecho, fuentes cercanas al caso dijeron que ya Alex Saab ha proporcionado información sobre Nicolás a agentes federales que se encuentran en la isla desde el primer momento de su captura. Incluso la captura de 2 venezolanos que intentaban llevar un avión cargado de armas desde Estados Unidos a Venezuela es producto de la colaboración de Saab con las autoridades estadounidenses. Un alto funcionario del gobierno y un empresario de Cabo Verde llegaron de manera secreta a Venezuela
a inicios de esta semana y pasaron la noche en el Palacio Presidencial para llevar a cabo un encuentro con Nicolás, quien busca la liberación de su testaferro, Ales Saab, preso en Cabo Verde y a la espera de su extradición a los Estados Unidos, por ser el coordinador de una megatrama de corrupción y lavado de dinero con vinculaciones al gobierno venezolano. Según los reportes, los dos hombres llegaron en un avión privado a la terminal presidencial y se identificaron como Carlos Jorge Oliveira y Fernando Gil, según se contactó en sus identificaciones. Oliveira funge como director de turismo y transporte de Cabo Verde, mientras que Gil es un prominente empresario del sector farmacéutico en la isla africana. Ellos durmieron en Miraflores, no fueron alojados en un hotel, dijo una de las fuentes anónimas. No existen detalles de las conversaciones, pero las fuentes aseguran que están relacionadas con el forcejeo diplomático entre Caracas y Washington sobre la situación de extradición de Saab. Las fuentes indican que la reunión duró hasta altas horas de la noche y contó con la participación de Nicolás, acompañado por varias figuras de su gobierno por videoconferencia, como Tarek El Aizame y Jorge Rodríguez. Ambos caboverdianos regresaron desde Maiquetía rumbo a Lisboa, haciendo escala primero en San Vicente y las Granadinas. Una de las interrogantes planteadas por las fuentes es saber por qué los visitantes llegaron a San Vicente con un mayor número de piezas de equipaje de las que tenían al partir rumbo a Venezuela, confirmaron las fuentes. Al tiempo que se conoce esta noticia, el legislador republicano y activista por la causa democrática de Venezuela, Cuba y Nicaragua, Marco Rubio, publicó en el perfil de su red social Twitter un comentario felicitando a Cabo Verde por haberse negado a los sobornos ofrecidos por el gobierno de Nicolás. La información ya había ofrecido nuestro portal a mediados de agosto, cuando reportamos que Cabo Verde desarrolló un procedimiento para revisar transacciones y transferencias sospechosas a cuentas de funcionarios de su gobierno, en busca de dinero chavista que podrían buscar sobornar al estamento jurídico para conseguir decisiones favorables para el caso de Ales Saab.